Agradezco a CONAIS, mi colegio médico, por la invitación hecha de llegar a mi persona y hablar de un punto muy importante. Nos vamos a referir un poco a lo que es la RCP y la importancia que tiene el conocimiento. Hoy en día, cualquier persona, a cualquier edad, en cualquier momento, cualquiera sea su sexo, su profesión, su religión, estamos expuestos a presentar una situación triste, dramática, dolorosa, que se conoce con el nombre de muerte súbita, muerte repentina. Para los profesionales de la salud, lo que se conoce con el nombre de paro cardiorrespiratorio. Esta situación se presenta con ciertas características en cualquier persona de manera inesperada y se produce inclusive en personas que no tienen ningún tipo de enfermedad. Lamentablemente, en la gran mayoría, las muertes súbitas o el paro cardiorrespiratorio son prevenibles. El tiempo es que juega un rol muy importante en lo que es el conocimiento de la muerte súbita y la RCP. Según la Organización Mundial de la Salud, la definición de muerte súbita es aquella que se presenta dentro de la primera hora de ocurrido el síntoma. Lamentablemente, en el 98% de las muertes súbitas o de los paros cardiorrespiratorios se presentan fuera de las instituciones de salud. Esto quiere decir que no vamos a ser nosotros, los profesionales de la salud, los primeros en atenderlos. Entonces, la vida de una persona que presenta muerte súbita o paro cardiorrespiratorio dependerá de cuán preparado está el entorno. Y hablando del entorno, vamos a referirnos un poco al conocimiento de la RCP en nuestro país. Más del 84% de las muertes súbitas o de los paros cardiorrespiratorios se presentan en nuestras casas, siendo nuestros familiares las personas que están involucradas en este tipo de problema. Lamentablemente, la estadística es muy penosa. Casi el 100% de nuestros familiares no pueden ser revertidas la muerte súbita en nuestro país. Ante la pérdida de un ser querido, de nuestro padre, nuestro hijo, nuestra hermana, lo que nos queda es momentos tristes, dramáticos, dolorosos y de corte irrecuperable. Por eso es que nosotros tenemos que saber hoy en día el concepto de cuáles son las causas que ocasionan un paro cardiorrespiratorio. Hay muchas causas: atragantamiento, intoxicación por medicamentos, por drogas, por alimentos, pero para la Organización Mundial de la Salud, 3 son las principales causas de muerte súbita en todos los países del mundo sin excepción. Y estas causas son, en primer lugar, las muertes súbitas ocasionadas por las enfermedades cardiovasculares, acompañados de las muertes súbitas por las enfermedades cerebrovasculares que conjuntamente con el trauma hace ya muchos años han sido consideradas como problemas de salud pública mundial por la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad cardiopulmonar como causa de muerte lamentablemente ocupa los primeros lugares en todos los países del mundo. La estadística del año pasado en un estudio realizado por la American Heart Association e instituciones mundiales, nos reporta que cerca de 135 millones de personas fallecieron por enfermedad cardiovascular. Y hay una tendencia al aumento. De estos 135 millones, el 80% son como causa la enfermedad coronaria y en un 90% la fibrilación ventricular o la arritmia maligna. Es así, entonces, hoy en día nosotros estamos expuestos a presentar una muerte súbita en cualquier momento, en cualquier lugar, o lo que nosotros los profesionales de la salud decimos el paro cardiorrespiratorio. ¿Qué cosa es el paro cardiorrespiratorio? Es el cese brusco, inesperado y potencialmente reversible del trabajo del corazón y de la respiración. Debe considerarse, si es súbito, si es repentino, no como una evolución de una enfermedad terminal o como causa de una enfermedad crónica incurable. Frente al paro cardiorrespiratorio, la única opción de revertirse tenemos el
Arte y ciencia de salvar vidas, la RCP. ¿Qué cosa es la RCP? Un conjunto de acciones que en primer lugar sustituyen y luego restablecen las funciones más importantes del ser humano, que son la circulación y la respiración. De esta manera se prevé y se previene las lesiones del daño cerebral y fundamentalmente se evita la muerte. Estos actos o estas maniobras han sido estudiadas desde hace muchos años y hoy en día se habla de maniobras que salvan vidas. Cuando un paro cardiorrespiratorio que se le aplica a la RCP tiene éxito, tenemos 4 puntos muy importantes a tratar. En primer lugar, el tiempo de paro. Todo paciente que realiza un paro cardiorrespiratorio y se inicia la RCP precozmente es el factor más importante de sobrevida de un paro. El tiempo en donde se tiene que actuar, si es lo más rápidamente posible, tenemos grandes posibilidades de sobrevida. La duración de la RCP. Cuanto más se demora la RCP y el paciente no sale, las situaciones de sobrevida van disminuyendo. Un punto muy importante al cual nosotros, los profesionales de salud, tenemos que referirnos, y más aún los que nos dedicamos a esto de lo que es la difusión del conocimiento del RCP, la calidad del reanimador, la preparación, la capacitación, el entrenamiento. Hoy en día se habla de la RCP de alta calidad, que no es cualquier RCP. Entonces, el entrenamiento, la certificación y la acreditación del reanimador es importante para hacer que un RCP tenga éxito. Otro punto importante a considerar es la característica de la víctima. Se reportan mejores resultados cuando el paciente no tiene ningún tipo de antecedente patológico. Es así que la gran mayoría de pacientes que cuando son jóvenes y son todavía niños, el pronóstico de sobrevida cuando reciben una RCP de alta calidad van a ser muchísimo más altos que otros pacientes que tienen enfermedades crónicas. ¿A quiénes tenemos que hacer la RCP? A toda persona que haya presentado paro cardiorrespiratorio. Las excepciones, que no sea como consecuencia, como hablé en un primer momento, de una enfermedad irreversible o terminal. Otra condición a la cual no se le debe hacer reanimación es cuando la persona tiene más de 10 minutos sin haber recibido ningún tipo de reanimación cardiopulmonar. Y cuando encontramos a una persona que ya tiene signos de muerte biológica, es decir, tiene rigidez cadavérica y livideces. Esas son las contraindicaciones. ¿Cuándo vamos a finalizar una reanimación cardiopulmonar? Cuando el paciente o el familiar inicia su retorno espontáneo de la circulación. Si es en el ambiente prehospitalario, esperaremos que venga la unidad médica que fue solicitada para luego trasladarlo y dar inicio al quinto eslabón de la cadena de sobrevida que se conoce con el nombre de cuidados integrados post-paro. Cuando nosotros sabemos de la existencia de una contraindicación, es decir, enfermedad crónica o terminal, debemos de suspender. Hay en otros países también las personas se titulan indicando que no quieren ningún tipo de maniobra de reanimación. Es decir, que hay una persona que dice no quiero que me reanimen y tienen a veces anuncios o plaquetas o en su documento de identidad dice no reanimación. Ahí se suspende. Cuando la reanimación cardiopulmonar avanzada y tiene más de 15 minutos en condición de asistolia y el paciente no sale, el médico indicará la suspensión de las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Y en muchos de los casos, en el aspecto fundamentalmente prehospitalario, cuando hay un solo reanimador, cuando el reanimador se agota. Esos son los momentos en donde nosotros podemos finalizar. Les comenté que la reanimación se viene trabajando desde hace muchísimos años. Hoy en día existen instituciones dedicadas única y exclusivamente a la investigación del conocimiento de la RCP
y además de la difusión de las maniobras y las técnicas. Una de ellas es la organización más importante en el mundo, que es la Asociación Americana del Corazón, que cada 5 años, hasta el año 2015, se da a conocer las recomendaciones o guías que van a difundirse para la maniobra de RCP. Es así en que las últimas guías manifestadas y dados a conocer son las guías de 2015, en donde se ve el aspecto de la reanimación del soporte básico de vida y de la reanimación cardiopulmonar avanzada. A partir del 2015 hacia adelante ya se tomó la determinación que no se va a hacer la recomendación de cada 5 años, sino que en cualquier momento, cuando se crea por conveniente algún aspecto o alguna técnica que cambie la determinación y que sea una evolución favorable o negativa en la reanimación, se dará a conocer y no se esperará los 5 años, es decir, el 2020. En la imagen podemos ver el algoritmo básico del paro. Es ahí donde nosotros tenemos que influir bastante. Ya sabemos que el 98% de las muertes súbitas se presentan fuera de las instituciones de salud. Por lo tanto, el que la víctima sea atendido en el lugar donde se presentó es quizás uno de los sueños que tenemos para el mayor logro de revertir la muerte súbita. Vemos hacia el lado izquierdo en la pantalla el famoso algoritmo simplificado de la RCP, en donde cuando alguien de nuestro entorno, estando aparentemente bien, súbitamente pierde la conciencia, inmediatamente los pasos a seguir serán acercarnos a la víctima. Antes de tocarlo, asegurar el escenario. El escenario seguro, iremos y le pasaremos la voz. Papá, papá, tío, señor, señora, señorita, ¿se encuentra usted bien? No nos contesta, no nos responde. El familiar, el amigo o el compañero o quien sea está inconsciente. Hoy en día, frente a una víctima que está inconsciente, el paso siguiente es pedir ayuda y activar los servicios médicos de la emergencia local y solicitar que nos traigan un desfibrilador. El profesional de la salud está obligado a evaluar el pulso y la respiración simultáneamente en un tiempo no mayor de 10 segundos. No tiene pulso, no respira, diagnóstico, paro cardiorrespiratorio. Procedimiento, iniciar la RCP con 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones, siempre y cuando el reanimador esté entrenado en dar las respiraciones, boca a boca si es el familiar o boca máscara con dispositivos de barrera si es que es profesional de la salud. Pero acá hay un caso muy importante. A partir del año 2010, la RCP no es cualquier RCP que tiene que recibir el familiar o la persona que ha presentado el paro cardiorrespiratorio o la muerte súbita. A partir del año 2010 se habla de la RCP de alta calidad. ¿Y qué características tiene una RCP de alta calidad? Son 5 las características y eso está en el lado derecho de la pantalla para que cumplan con los requisitos de salvar vidas. En primer lugar, la frecuencia de compresiones por minuto, de 100 a 120 compresiones por minuto, sea la víctima adulta, niño, infante, cuando hay un solo reanimador. Segunda característica, el hundimiento del tórax. En el adulto, no más de 6 ni menos de 5. En el niño y en el infante, 1/3 del diámetro antero-posterior, cuando hay un solo reanimador. Permitir el retorno espontáneo de la expansión torácica, es decir, si hundí 6 centímetros, permitir que vuelva al retorno para que haya una diferencia de presiones en el tórax. Luego, un punto importante es no interrumpir cuando estamos haciendo las compresiones torácicas. Y el quinto componente, para que se cumpla que la reanimación cardiopulmonar es de alta calidad, es que las ventilaciones que tengamos que brindar no sean de más de 1 segundo de duración. Estos son los cambios desde el año 2010
en relación a lo que es la RCP básica, brindada por cualquier persona con entrenamiento y que tiene que ver con la reversión de la muerte súbita o del paro cardiorrespiratorio. Cuando ya el paciente es evaluado con un equipo profesional médico, tenemos el algoritmo de la RCP avanzada. Como ustedes ven, a diferencia del otro algoritmo, acá vamos a ver un algoritmo circular de paro. El paciente ingresa a la emergencia o en una área presenta paro, lo primero que se debe hacer, igual que en la básica, es iniciar la RCP. 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones con el cambio a nivel institucional o de salud. La ventilación será realizada con el dispositivo conocido como AMBU conectado a oxígeno. Ya no es respiración boca a boca, ya no es con dispositivo de barrera, es con el AMBU. Las 2 ventilaciones de 1 segundo de duración, hasta que nos traigan el monitor cardiodesfibrilador. En el RCP básica no nos interesa saber el tipo de paro que tiene el paciente. Lo único que tenemos que es tratar de revertir esta situación. Primero, sustituyendo las funciones vitales. En cambio, en la RCP avanzada, obligatoriamente tenemos que hacer el diagnóstico del tipo de paro que tiene en esos momentos el paciente. Y la forma de hacer el diagnóstico es colocándole las paletas del monitor cardiodesfibrilador. Colocado, tenemos 2 grandes grupos a cual nosotros tenemos que ver a cuál de ellos pertenece. ¿Cuáles son esos 2 grandes grupos? Los paros cardíacos desfibrilables y los paros no desfibrilables. ¿Cuáles son los desfibrilables? A la cabeza, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Y en el caso de los no desfibrilables, tenemos a la asistolia y a la actividad eléctrica sin pulso. La diferencia está que cuando hago el diagnóstico del desfibrilable, inmediatamente procedo a la desfibrilación y continuar con la secuencia del algoritmo que corresponde a los ritmos desfibrilados. Si es un ritmo no desfibrilable, yo inicio la RCP utilizando el algoritmo que corresponde a los ritmos no desfibrilables. Ese es el punto muy importante. Y el trabajo para el manejo de un paciente en una institución de salud es un trabajo en equipo, en donde los componentes del equipo saben cuál va a ser su función en el determinado tipo de paro que van a actuar. En el lado izquierdo estamos observando el algoritmo y con una marca en color plomo en donde nos van a indicar los pasos que nosotros tenemos que seguir durante la reanimación. Siempre es importante reconocer que si nosotros no hemos hecho una RCP básica de alta calidad, el pronóstico del paciente en la avanzada no va a ser muy alentador. Y aún estando en la RCP avanzada con un paciente con una buena RCP básica, se debe continuar con las RCP de alta calidad, utilizando en primer lugar la desfibrilación si es un ritmo desfibrable y los medicamentos correspondientes, bajo un sistema que se conoce el algoritmo de paro. Eso está ya escrito, titulado, y todos los profesionales de salud que nos dedicamos a lo que es la reanimación tenemos muy en claro en qué momento intubar al paciente, en qué momento administrar la adrenalina, en qué momento aplicar la miodarona. Pero siempre es importante, y este es el punto que nosotros tenemos que hacer, no todos los paros que nos llegan o que nosotros atendemos van a salir si no tomamos en cuenta algunos puntos muy importantes. Y esos puntos muy importantes, desde el punto de vista mnemotécnicos, se conocen como las 5 H's y las 5 T's de las causas reversibles de paro. Si nosotros tenemos atendiendo un paciente, debemos de imaginarnos que la causa del paro se debe a una razón, y esa razón está determinada por esta mnemotecnia. 5H
¿Qué significan las 5H? En primer lugar, hipovolemia, hipoxia, hiper o hipocalemia metabólica, hipotermia o hidrogenación en el caso de la acidosis. La 5T corresponde a neumotórax atención, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis coronaria y trombosis pulmonar. Si nosotros durante la reanimación no tomamos en cuenta estas posibles causas reversibles del paro, de hecho que se nos va a hacer mucho más difícil tratar de que el paciente salga del paro cardiorrespiratorio. Entonces nosotros tenemos que hacer un deslinde de los antecedentes, de cómo era el paciente anteriormente que presenta el paro, qué es lo que tenía de base. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en una hipovolemia, tenemos que buscar antecedentes de traumas, de hemorragias o de problemas gastrointestinales, una hemorragia digestiva, como por ejemplo, o un trauma abdominal cerrado. Si tenemos esos antecedentes, inmediatamente ya tenemos el diagnóstico y tenemos que atenderlo. ¿Cómo? Restaurando volumen rápidamente, intravenoso y si no es posible, intraóseo. O en algunos casos, hecho el diagnóstico, por ejemplo, de un traumatismo abdominal cerrado y que está sangrando, debe de entrar con reanimación a sala de operaciones y hacer el tratamiento correspondiente. Si fuera un problema de hipoxemia, visualizar bien la colocación del tubo, ver que esté permeable y buscar las causas que podrían hacer que esta persona esté en hipoxia. Por lo tanto, debemos de administrar oxígeno 100% y permitir que en cada ventilación la expansión torácica de ambos pulmones y de esa manera mejorar la calidad de la oxigenación. Por eso es importante también valorarnos a través de la gasometría y ver cómo está evolucionando este paciente. Otra de las H's tenemos la hipocalemia y la hipercalemia, que son problemas de tipo metabólico. Una hipoxemia severa o una infección que termina en sepsis nos va a dar acidosis láctica. Esas acidosis lácticas comprometen al paciente y nos pueden producir daño severo y paro cardiorrespiratorio. Tenemos que buscar también los antecedentes. Los pacientes renales con enfermedades crónicas que se dializan, que no se dializaron por obvios motivos, hacen paro por hipercalemia. O pacientes que han estado con cuadros de deposiciones abundantes por mucho tiempo, hacen cuadros de hipocalemia. Todo eso tenemos que tomar en cuenta dependiendo del antecedente y de la historia clínica que nos trae el paciente. Hipotermia. Si bien es cierto, aquí en nuestro país no tenemos la incidencia que hay en otros países, la hipotermia se considera a toda persona que tiene una temperatura menor de 35 grados y que debe ser animado con cambios en la temperatura corporal basándose en el conocimiento. Nosotros en el Perú va a ser poco probable que tengamos este tipo de paciente más en las grandes ciudades. Neumotórax atención. Para nosotros es la principal causa de paro por actividad eléctrica sin pulso. Lamentablemente, el paciente que tiene un neumotórax de atención no tiene el cuadro clínico de una persona que está viva. Es decir, que nosotros tenemos que buscar ese diagnóstico. ¿Cómo lo buscamos? Auscultamos hemitórax y observamos que no hay murmullo vesicular en uno de los hemitórax. Luego que no auscultamos, vamos a percutir. Y si encontramos timpanismo, está el diagnóstico de neumotórax atención. No es necesario radiografía ni ningún otro procedimiento. Hecho el diagnóstico de neumotórax de atención, el tratamiento será la colocación de un catéter en la línea media clavicular por encima del segundo espacio intercostal. Paralelo a ello, se continúa la RCP. Taponamiento cardíaco. Es muy difícil de diagnosticar, a no ser que tengamos un paciente que haya sufrido un trauma penetrante y que luego inmediatamente haya hecho un paro respiratorio. ¿Por qué? Porque los signos clínicos están encubiertos por el paro respiratorio. Hecho el diagnóstico del taponamiento cardíaco, el tratamiento inmediato en la reanimación será primero la pericardiocentesis y luego, posteriormente, salido del paro,
en la unidad de cuidados intensivos o donde el paciente esté, pasará a que le hagan una toracotomía. Esto de la pericardiocentesis, repito, se hace durante la reanimación cardiopulmonar. Hoy en día, las personas pueden sufrir intoxicación por medicamentos o por sustancias que pueden producir también cambios muy severos en el organismo. Los antidepresivos tricíclicos, los beta bloqueadores, sustancias como la cocaína nos pueden producir paro cardiorrespiratorio. El antecedente del paciente es muy importante porque a veces tampoco no tenemos historia clínica que nos diga que tal paciente tomó tal o cual medicamento. A veces algunos toman medicamentos de manera deliberada o de manera accidental. Lo importante es que en el caso de que sea así, si conocemos el diagnóstico del medicamento o de la sustancia, como por ejemplo la cocaína, debemos de administrarle inmediatamente la naloxona. Si no tenemos el antídoto o no tenemos el medicamento, el tratamiento será el de soporte, mantener las funciones vitales estables mediante la reanimación. Hoy en día, con mucho más frecuencia se presentan la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria. Sabemos que es la obstrucción de la circulación, ya sea en los pulmones o ya sea en las arterias coronarias del corazón. Para ello es bueno tener los antecedentes y en ambos casos utilizar trombolíticos inmediatamente durante la reanimación. Son procedimientos que nos permiten hacer que las arterias comiencen a circular adecuadamente y nos eviten la muerte súbita. Como hemos visto, ¿no?, las causas reversibles del paro son muchas, pero las más importantes se han clasificado desde el punto de vista mnemotécnico como las 5 H's y los 5 T's. Vamos. Entonces vamos a ver un video donde las personas sufren muerte súbita. Cuando las señales eléctricas del corazón fallan, el corazón late de forma errática, la sangre deja de fluir y el cuerpo se queda sin oxígeno. El corazón tiembla, incapaz de organizarse y de bombear sangre. Los médicos llaman a esta tormenta eléctrica fibrilación ventricular y también el ritmo de la muerte. Una vez que el corazón comienza a temblar por la fibrilación ventricular, el 90% de los afectados fallecen. El único tratamiento es desfibrilar el corazón con una potente carga eléctrica, parándolo por completo. Una vez parado, el corazón puede reprogramarse y volver a latir rítmicamente. Muy bien, como hemos podido observar, la muerte súbita o el paro cardiorrespiratorio por fibrilación ventricular atañe a cualquier persona en cualquier momento. Deportistas de alta competencia también pueden padecer. En este caso, podemos ver que últimamente, en estos últimos años, es más frecuente la muerte súbita por enfermedades cardiovasculares y dentro de ellos la fibrilación ventricular. Sabemos, por ejemplo, que en el año 2012 se reportaron 17 millones de muertes súbitas como consecuencia de enfermedad cardiovascular. Para el año 2015 fueron ya 36 millones las muertes. Últimamente, en el reporte final del año pasado, son 135 millones de personas que han muerto súbitamente por enfermedades al corazón. Y mucho tiene que ver este incremento por los famosos factores de riesgo que hacen que un corazón se enferme. Y eso nos estamos refiriendo a las causas por el tabaquismo, el sedentarismo, la falta de ejercicio, pero fundamentalmente el mayor elemento que estamos viendo como causa de
enfermedad y muerte es el famoso sobrepeso y obesidad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como la epidemia del siglo XXI. Mayor índice de masa corporal, mayor esfuerzo del corazón para trabajar, y eso es la causa fundamental de las muertes súbitas que se presentan inclusive desde el primer mes de nacido hacia adelante. Por lo tanto, reconocer que en nuestro país, como Perú, tenemos una alta tasa de sobrepeso y obesidad en estos últimos tiempos. Tenemos 7 millones de niños con sobrepeso y obesidad. Parecen saludables, pero su vida está en peligro. Es importante reconocer que todo corazón, cuando fibrila, el único tratamiento capaz de revertirlo va a ser la descarga producida por un equipo llamado desfibrilador. Y otro punto importante a tener en cuenta, la desfibrilación tiene que ser realizada en un tiempo no mayor de 10 minutos. Quiere decir que si yo tengo un paciente, una persona que fibrila en la calle, debe de ser desfibrilado en un tiempo no mayor de 5 minutos. Y si es en una institución de salud, de 3 minutos. ¿Por qué 3 minutos en una institución de salud? Se supone que ahí contamos con los desfibriladores. A menor tiempo de descarga, mayor posibilidad de sobrevida. Lamentablemente, cuando se presenta un evento adverso, es decir, en la calle o en la casa, el tiempo de llegada de las unidades médicas van a ser en un promedio de 12 a 15 minutos. Por lo tanto, el porcentaje de tiempo que pasó ese corazón fibrilando ya queda con dificultad para que retorne a su trato de ritmo sinusal normal. Pero sin embargo, los miembros de primera respuesta, los LEGOS, su tiempo de llegada es entre 3 a 5 minutos. Por eso es que el ILCOR, conjuntamente con la American Heart Association, recomendaron que en los ambientes públicos y privados pudieran haber desfibriladores automáticos externos y que pudieran ser utilizados por personal no médico, seguridad, policía, administradores. Es así que con el tiempo, en muchos países se habla ya en ambientes cardioprotegidos o ambientes cardioseguros. ¿Qué significa ese corazón en un marco verde y una cruz blanca? Significa que en ese ambiente hay desfibrilador automático externo y personal entrenado para hacer la RCP. No se necesita propagandizar diciendo que se tiene o no se tiene desfibrilador. La imagen del logo es más que suficiente. En el Perú tenemos muchas instituciones que están ligadas a los ambientes cardioprotegidos. Uno de ellos, nuestro Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por 8º año consecutivo, reconocido como el aeropuerto más moderno y seguro de toda América Latina. El anteaño pasado, 4 personas en tránsito hicieron muerte súbita o paro cardiorrespiratorio. Los 4 fueron reanimados, desfibrilados y los 4 están vivos. También tenemos instituciones que se acogen a este sistema de seguro. El Perú, desde hace 2 años, tiene ya con implementación y reglamentación la famosa ley del pronto auxilio 30-200. Ley que lamentablemente no se está haciendo caso. ¿Qué nos dice? Que en todos los ambientes públicos grandes, en los centros comerciales, deben de haber desfibriladores con personal entrenado. Que yo sepa, a la fecha no se está cumpliendo. Esperemos que con el apoyo de instituciones como el Colegio Médico, el Ministerio de Salud, usemos esta ley para salvar vidas. Lamentablemente, cuando una persona presenta una muerte súbita, una muerte repentina, tratan de llevarlo al hospital. Cuando llegan al hospital, por más que ingresen a la unidad de cuidados de shock trauma, lamentablemente nosotros a veces no podemos hacer nada, porque en la gran mayoría van a llegar cadáveres. Cuando alguien presenta un paro cardiorrespiratorio, la víctima tiene no más de 4 minutos para evitar el daño cerebral. Pasados los 4 minutos, 10 minutos, es imposible hacer que el cerebro vuelva a su estado normal. Por lo tanto, cuando recibimos, lo que estamos recibiendo son cadáveres que no podemos hacer absolutamente nada.
Yo agradezco al Colegio Médico a través de CONAIS de estar acá presente y haber compartido con ustedes aspectos muy importantes en relación a lo que es la muerte súbita, la muerte repentina. No respeta edad, no respeta sexo, no respeta nivel socioeconómico. Tenemos que estar preparados y la única preparación es saber cómo reanimar, qué hacer y a quién llamar. Esperamos que con este aporte podamos ir cambiando un poco lo que es nuestro conocimiento acerca de nuestros familiares. La muerte súbita nos toca principalmente a nuestros propios familiares. 84% de las muertes súbitas en el Perú se presentan en nuestras casas, en nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, esposas. Espero que podamos cambiar con el tiempo este tipo de secuencias en el cual nosotros estemos preparados para salvar vidas. Muchísimas gracias a nombre del Centro de Entrenamiento Dr. Vigor Cepeda.